Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, con muchísima energía y listos para descubrir algo nuevo e interesante. Y hoy, amigos, tenemos un tema que, créanme, está que arde. Hoy vamos a profundizar en la vida y la carrera de uno de los hombres más guapos, talentosos y queridos del mundo de las telenovelas turcas, Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el que nos roba el corazón cada vez que lo vemos en pantalla. Pero, ¿de qué vamos a hablar exactamente? Pues bien, el título lo dice todo: Can Yaman, que no pudo soportar la revelación que impactó a sus fans. Y es que, como saben, la vida de las celebridades, especialmente las que están en la mira de todos, siempre esconde secretos, sorpresas y momentos que a veces son difíciles de procesar. Hoy vamos a desentrañar esa revelación que dejó a Can Yaman boquiabierto y que, definitivamente, dejó a sus fans con la boca abierta también. Así que sin más preámbulos, agarren sus palomitas, pónganse cómodos y prepárense para un viaje fascinante por la vida y la carrera de este gran actor turco. Pero antes de empezar, y esto es muy importante, si eres nuevo por aquí, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en este apasionante tema. ***, un ícono global. El ascenso meteórico de Can Yaman ***. Can Yaman, para aquellos que aún no lo conocen, aunque honestamente, ¿quién no?, es un actor turco de renombre internacional. Su camino hacia la fama fue meteórico, impulsado por una combinación explosiva de talento innato, un físico impactante y un carisma que cautiva a audiencias de todo el mundo. Su debut en la actuación marcó el inicio de una carrera prometedora, pero fue gracias a sus papeles protagónicos en series como Erkenci Kuş, Pájaro Soñador, y Dolunay, Luna Llena, que Can Yaman se catapultó a la cima. Estas producciones no solo arrasaron en Turquía, sino que también conquistaron el corazón de millones de espectadores en países de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio. En Erkenci Kuş, Can Yaman interpretó a Can Divit, un fotógrafo talentoso y aventurero. Su química con la actriz Demet Özdemir, quien interpretó a Sanem, fue tan intensa que traspasó la pantalla y generó rumores sobre una posible relación en la vida real, lo que aumentó aún más su popularidad. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, impulsando a Can Yaman al estrellato internacional y estableciéndolo como uno de los galanes más codiciados del momento. Posteriormente, en Dolunay, Luna Llena, Can Yaman protagonizó junto a Özge Gürel, interpretando a Ferit Aslan, un hombre de negocios exitoso pero solitario. La serie, con su trama romántica y sus hermosos escenarios, consolidó la fama de Can Yaman y demostró su versatilidad como actor, capaz de interpretar roles complejos y emocionales. El éxito de estas series no solo se tradujo en premios y reconocimiento, sino también en una legión de fans leales y apasionados, que lo siguen a todas partes, lo apoyan incondicionalmente y están pendientes de cada uno de sus proyectos. La Can Yaman manía se extendió por todo el mundo, y su nombre se convirtió en sinónimo de talento, belleza y carisma. ***, el laberinto de la fama, rumores, especulaciones y la presión mediática ***. Sin embargo, como suele suceder con las celebridades, la fama también tiene su lado oscuro. El éxito de Can Yaman lo convirtió en blanco de rumores, especulaciones y la implacable presión mediática. Su vida personal, sus relaciones amorosas y sus proyectos profesionales fueron objeto de escrutinio constante. El mundo del espectáculo, como todos sabemos, es un ecosistema complejo y a menudo despiadado. La prensa, los paparazzi y las redes sociales se han convertido en herramientas poderosas, capaces de construir o destruir la reputación de una persona. En este contexto, la información, ya sea verdadera o falsa, se difunde a la velocidad del rayo, alimentando la curiosidad del público y generando clics, likes y, por supuesto, dinero. Can Yaman, al ser una figura tan mediática, no escapó a esta realidad. Fue objeto de rumores sobre sus relaciones sentimentales, conjeturas sobre sus futuros proyectos y análisis exhaustivos sobre su personalidad y comportamiento. Los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, a menudo se enfocaban en detalles irrelevantes, magnificando aspectos de su vida privada y generando titulares sensacionalistas. La presión de la fama se hizo sentir. Los paparazzi lo acechaban constantemente, invadiendo su privacidad y capturando imágenes que en ocasiones distorsionaban la realidad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones, críticas y juicios, donde los fans y los detractores expresaban sus sentimientos de manera efusiva.
En un mundo ideal, las celebridades podrían controlar la información que se divulga sobre ellas y proteger su privacidad. Sin embargo, la realidad es muy diferente. La exposición mediática es un precio que a menudo deben pagar por su éxito, y lidiar con ella requiere una gran fortaleza emocional y psicológica. Asterisco asterisco la revelación que conmocionó al mundo, el comienzo del tormento asterisco asterisco. En este contexto de rumores, especulaciones y presión mediática, la revelación que impactó a Can Yaman no fue un chisme más, ni un rumor pasajero. Fue algo que lo tocó directamente, algo que afectó profundamente su imagen, su reputación y, en cierta medida, su vida personal. Esta revelación estuvo relacionada con una acusación grave que circuló en algunos medios de comunicación y en las redes sociales. Se le acusaba de algo que ponía en entredicho su integridad personal y profesional, algo que podía dañar su reputación de manera irreparable. Asterisco asterisco el contenido específico de la acusación no será revelado en este contexto. El objetivo principal es analizar el impacto que tuvo en Can Yaman, no darle más visibilidad a algo que al final resultó ser falso y perjudicial, asterisco asterisco. Es fundamental entender el impacto que tuvo esta acusación en la vida de Can Yaman. Imaginen por un momento lo que es ser acusado públicamente de algo que no es verdad. Imaginen el escrutinio implacable, el juicio mediático despiadado, la presión social abrumadora y la angustia constante que esto genera. Es una experiencia que puede destrozar a cualquier persona, sin importar su fuerza o su estatus. Para Can Yaman, esta acusación falsa fue como una bomba que explotó en su vida. No solo afectó su reputación y su imagen pública, sino que también lo sumió en una profunda tristeza, frustración y en un sentimiento de impotencia. Tuvo que enfrentar la desconfianza, los comentarios maliciosos y el constante temor de ser juzgado injustamente. Asterisco asterisco el corazón del asunto, lo que Can Yaman no pudo soportar asterisco asterisco. ¿Pero qué fue exactamente lo que Can Yaman no pudo soportar? No fue solo la acusación en sí. No fue solo la mentira que se propagó. Fue mucho más que eso. Fue la forma en que se difundió la información, la rapidez con la que se propagó y la cantidad de personas que la creyeron sin cuestionarla. Fue la sensación de impotencia, de no poder defenderse ante la avalancha de críticas y juicios. Fue la constatación de que en el mundo de la fama, la verdad a veces puede ser silenciada por el ruido mediático y la desinformación. Además, Can Yaman no es solo un actor. Es una persona con sentimientos, emociones, una vida personal, una familia y amigos. Esta acusación falsa afectó profundamente a sus seres queridos, generando preocupación, dolor y decepción. Imaginen el impacto que tuvo en su familia, en sus padres, en sus hermanos, en sus amigos más cercanos, al ver a Can Yaman envuelto en esta polémica. La preocupación y el dolor de sus seres queridos, al ver al actor acusado y sometido a un juicio público injusto, debieron ser devastadores. Asterisco asterisco la fortaleza del espíritu, resiliencia y la lucha por la verdad asterisco asterisco. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la situación, Can Yaman demostró ser un hombre fuerte, resiliente y con un gran sentido de la justicia. No se quedó callado. No se rindió ante la adversidad. Decidió tomar cartas en el asunto y luchar por limpiar su nombre y defender su verdad. En este momento crucial, entró en juego un elemento fundamental, el apoyo incondicional de sus fans. Los seguidores de Can Yaman, esos que lo admiran, lo siguen y lo defienden, demostraron ser un pilar fundamental en este difícil momento. A través de las redes sociales, los fans se unieron para mostrar su apoyo incondicional a Can Yaman. Publicaron mensajes de ánimo, defendieron su reputación y denunciaron las acusaciones falsas. Este apoyo, este cariño y esta lealtad incondicional fueron, sin duda, un bálsamo para el alma de Can Yaman. Le dieron la fuerza y la motivación para seguir adelante, para no rendirse y para luchar por su verdad. La solidaridad de sus fans, sus mensajes de aliento y la defensa de su imagen fueron un recordatorio constante de que no estaba solo en esta batalla. Esta demostración de afecto y apoyo masivo fue un claro ejemplo de la fuerza de la comunidad de fans de Can Yaman y de la conexión especial que existe entre él y sus seguidores. La unión y la solidaridad demostradas en este difícil momento fueron un testimonio de la admiración, el cariño y la lealtad que siente el público por este talentoso actor. Asterisco asterisco la batalla legal, la búsqueda de la justicia y la victoria final asterisco asterisco. Pero el apoyo de sus fans no fue suficiente.
Can Yaman entendió que era necesario tomar medidas legales para defender su honor y su reputación. No se conformó con el apoyo emocional, sino que decidió emprender una batalla legal para limpiar su nombre y demostrar la falsedad de las acusaciones en su contra. Contrató abogados, recopiló pruebas y presentó denuncias contra aquellos que lo difamaron. Este proceso legal, como es de esperar, fue largo y complicado. Requirió tiempo, esfuerzo y recursos. Tuvo que enfrentarse a un sistema legal a veces lento y burocrático, y a la complejidad de demostrar la falsedad de las acusaciones en su contra. Sin embargo, Can Yaman nunca se rindió. Siguió luchando por su verdad y por demostrar que las acusaciones eran infundadas. Se mantuvo firme en su convicción de que la verdad prevalecería, y no se dejó intimidar por las dificultades del proceso. Finalmente, después de mucha lucha, la verdad salió a la luz. Se demostró que las acusaciones eran falsas y que Can Yaman era inocente. La justicia le dio la razón, y su nombre fue reivindicado. Esta victoria en la batalla legal fue un alivio enorme para Can Yaman. Le permitió recuperar su imagen, su reputación y, sobre todo, su paz interior. Le demostró que, a pesar de la adversidad, la verdad siempre prevalece. Le brindó la oportunidad de demostrar su inocencia y de restaurar su buen nombre. El proceso legal fue un momento crucial en la vida de Can Yaman. No solo representó una lucha por la justicia, sino también una prueba de su carácter y de su determinación. Demostró que es una persona que no se rinde ante la adversidad y que está dispuesta a luchar por lo que cree. *** El legado de la resiliencia, aprendizaje y crecimiento personal ***. Pero la historia de Can Yaman no termina aquí. Después de superar este difícil momento, el actor turco se ha convertido en un ejemplo de resiliencia, de perseverancia y de la importancia de defender nuestros valores y nuestra verdad. Ha aprendido a lidiar con la presión mediática, a defender su privacidad y a valorar el apoyo incondicional de sus fans. Ha comprendido la importancia de la fortaleza interior y la necesidad de rodearse de personas que lo quieran y lo apoyen. Ha transformado esta experiencia negativa en una oportunidad de crecimiento personal. Ha desarrollado una mayor conciencia sobre el mundo del espectáculo y sobre los peligros de la desinformación y la difamación. Ha aprendido a protegerse de los ataques y a defender su reputación de manera efectiva. Y por supuesto, ha seguido trabajando duro en su carrera profesional. Ha participado en nuevos proyectos, ha ganado más reconocimiento y ha consolidado su posición como uno de los actores más importantes de Turquía y del mundo. Su talento y su dedicación han sido reconocidos en numerosos premios y galardones, lo que demuestra su valía y su compromiso con su profesión. *** La reconstrucción, nuevos proyectos y el futuro brillante ***. Después de superar este difícil episodio, Can Yaman ha continuado su carrera con renovado ímpetu. Ha participado en nuevos proyectos que han demostrado su versatilidad y su talento. Uno de los proyectos más esperados fue la serie Viola come il mare, en la que compartió protagonismo con la actriz italiana Francesca Chillemi. La serie, filmada en Italia, fue un éxito rotundo, tanto en términos de audiencia como de crítica. Can Yaman interpretó a Francesco De Mir, un inspector de policía con una personalidad enigmática y un pasado misterioso. La serie fue un éxito no solo en Italia, sino también en otros países, y consolidó la popularidad de Can Yaman en el ámbito internacional. Además de su éxito en la pantalla, Can Yaman ha demostrado ser un empresario inteligente y emprendedor. Ha incursionado en el mundo de la moda y la publicidad, asociándose con importantes marcas y creando su propia línea de productos. Sus campañas publicitarias y sus apariciones en eventos han generado gran expectación, lo que demuestra su capacidad de conectar con el público y de influir en las tendencias. Su futuro profesional se presenta brillante. Tiene proyectos ambiciosos en curso y está constantemente buscando nuevos retos que le permitan expandir sus horizontes y demostrar su talento. Se espera que continúe cosechando éxitos y que siga siendo un referente en el mundo del entretenimiento. *** Conclusión. Reflexiones sobre la fortaleza y la verdad ***. Y ahora, después de haber recorrido esta historia juntos, podemos entender mejor qué fue exactamente lo que Can Yaman no pudo soportar. No fue solo la acusación falsa. Fue la injusticia, la mentira, la difamación y el daño que esto causó a su persona, a su familia y a su carrera. Fue la sensación de ser víctima de una campaña de desprestigio, orquestada con el objetivo de dañar su imagen y su reputación.
Fue la lucha por defender su verdad y por demostrar su inocencia ante una opinión pública que en ocasiones puede ser implacable. Pero a pesar de todo, Kanyaman demostró ser un hombre fuerte, valiente y con un gran sentido de la justicia. Superó la adversidad, luchó por su verdad y finalmente salió victorioso. Y hoy podemos decir que Kanyaman es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia y de la importancia de defender nuestros valores y nuestra verdad. En el caso de Kanyaman, la revelación que lo impactó fue un episodio que puso a prueba su integridad, su carácter y su capacidad de superar la adversidad. Sin embargo, demostró que la verdad siempre prevalece y que la perseverancia es clave para alcanzar la victoria. La historia de Kanyaman es un recordatorio de que en un mundo donde la información se difunde a la velocidad de la luz, es fundamental proteger nuestra integridad y defender nuestra verdad. Es un ejemplo de cómo la unidad, la solidaridad y el apoyo de nuestros seres queridos pueden ser fundamentales para superar los momentos difíciles. La historia de Kanyaman es un testimonio de su fortaleza interior, su resiliencia y su capacidad de superar la adversidad. Es un ejemplo inspirador para todos aquellos que han sido víctimas de la injusticia y de la difamación. Es un recordatorio de que con valentía, determinación y el apoyo de nuestros seres queridos, podemos superar cualquier obstáculo y alcanzar nuestras metas. Así que, para resumir, la revelación que impactó a Kanyaman fue una acusación falsa que lo difamó y afectó su imagen. Pero a pesar de la adversidad, el actor turco no se rindió. Luchó por su verdad, contó con el apoyo incondicional de sus fans y finalmente salió victorioso. Y con esto, amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya servido para conocer un poco más a Kanyaman y para reflexionar sobre la importancia de defender nuestra verdad y de no dejarnos llevar por los chismes y las falsedades. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo hoy. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Y no olviden, si les gustó el vídeo, déjenle un like. Compartan este vídeo con sus amigos y sus familiares para que más personas conozcan la historia de Kanyaman. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.